El mundo siempre había estado dividido entre la luz y la sombra. No era un secreto para nadie. Desde los tiempos más antiguos, los dioses habían otorgado a los hombres un resplandor que les permitía vivir en armonía, pero también habían dejado una grieta, una fisura oculta en el corazón de la realidad. Esa grieta era la oscuridad eterna, un poder dormido que aguardaba pacientemente el momento de despertar. Durante siglos, los sabios advirtieron sobre ella. Decían que no era simplemente ausencia de luz, sino una conciencia viva, un hambre antigua capaz de devorarlo todo, ciudades, reinos, memorias, hasta las esperanzas más íntimas de los hombres. Muchos no creyeron esas advertencias, convencidos de que eran solo fábulas de ancianos que temían perder el poder. Pero la grieta crecía, aunque nadie la viera. Y entonces, llegó el día en que la oscuridad habló. No fue con palabras, sino con susurros en sueños, con alientos fríos que atravesaban los huesos de quienes dormían cerca de los bosques malditos. Los reyes comenzaron a volverse paranoicos, los campesinos a ver sombras donde antes había cosechas, los niños a llorar por figuras que los adultos no alcanzaban a distinguir. La grieta ya no se conformaba con existir, quería conquistar. De esa brecha nació un ejército. No de carne ni de hueso, sino de espectros, de criaturas deformadas que caminaban con cuerpos que parecían humo y acero al mismo tiempo. Eran los heraldos de la sombra, enviados a extender el reino del vacío sobre el mundo. Los llamaban los caídos, porque cada uno de ellos había sido alguna vez humano, pero ahora no quedaba en ellos rastro de piedad ni recuerdos. Las primeras aldeas cayeron en silencio. No hubo héroes que defendieran, ni caballeros que resistieran. Cuando los caídos llegaban, la noche entera se tragaba las llamas de las antorchas, y lo único que quedaba eran ruinas y un silencio insoportable. Los reinos humanos, al principio, se rieron. Pensaban que eran rumores, exageraciones de aldeanos supersticiosos. Pero cuando las ciudades comenzaron a caer una tras otra, comprendieron la verdad. La oscuridad no era una historia para asustar niños. Era el enemigo definitivo. Los reyes intentaron resistir. Forjaron alianzas, levantaron murallas, enviaron ejércitos de miles contra las criaturas. Nada funcionó. La sombra no podía ser atravesada por espadas comunes, y cada guerrero caído se levantaba como un nuevo espectro, multiplicando las filas del enemigo. Era una guerra imposible, una marea infinita que avanzaba sin descanso. Y entonces, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo inesperado. En el corazón del caos, surgieron hombres y mujeres que se negaron a rendirse. No eran nobles ni generales, no vestían coronas ni armaduras doradas. Eran simples campesinos, mercenarios sin nombre, huérfanos que habían perdido todo. Pero en sus manos ardía un fuego distinto. Habían sido tocados por la chispa de los antiguos dioses, un don olvidado que volvía a despertar en tiempos de desesperación. Se los llamó los portadores de la luz. Cada uno de ellos descubrió dentro de sí un poder que no comprendía del todo. Algunos invocaban llamas capaces de quemar la sombra, otros sanaban heridas imposibles, otros podían escuchar los susurros de la propia tierra y convertirlos en armas. No eran invencibles, pero eran lo único que lograba detener, aunque fuera por un instante, el avance de la oscuridad. La noticia de su existencia se extendió como fuego en pastizal seco. Por primera vez en años, la esperanza volvió a brillar en los ojos de los hombres. Sin embargo, no todos confiaban en ellos. Algunos reinos los veían como una amenaza, como posibles tiranos que, con su poder, podrían reclamar coronas. Otros los consideraban abominaciones, una aberración tan peligrosa como la oscuridad misma. Así comenzó una nueva era de conflicto. Los portadores de la luz se convirtieron en fugitivos, cazados tanto por los ejércitos humanos como por los heraldos de la sombra. Estaban atrapados entre dos fuegos, los hombres que temían su poder y la oscuridad que quería extinguirlos. Pero, a pesar de todo, resistieron. Porque sabían que su don no era un accidente, era un llamado. Y entre todos ellos, había uno que destacaba. Un joven sin nombre, marcado desde su nacimiento por un extraño símbolo en la piel, un círculo atravesado por una línea quebrada, como una grieta en la realidad misma. Desde niño, había escuchado voces en sueños, voces que le hablaban tanto de la luz como de la oscuridad. Era amado y odiado al mismo tiempo, visto como un elegido o como una maldición viviente. Ese joven no lo sabía aún, pero en él reposaba el destino del mundo. Porque mientras los reinos se fragmentaban y la sombra avanzaba, el símbolo en su piel ardía cada vez con más fuerza,
como si dentro de él existiera una guerra secreta que reflejaba la misma batalla que devastaba al mundo. Y cuando la grieta de la oscuridad se abrió por completo, cuando los cielos se partieron y la sombra reclamó la primera gran ciudad, el joven comprendió la verdad. No era solo un portador de la luz. Era el puente entre ambos poderes. Era la clave de la salvación o de la destrucción definitiva. La primera era de la guerra había comenzado. Y el mundo entero estaba a punto de descubrir que la oscuridad no era lo más aterrador. Lo más aterrador era lo que ocurría cuando la luz y la sombra se unían en un solo ser. El mundo estaba quebrado. Los reinos más antiguos habían caído, y las torres que alguna vez se alzaban como símbolo de poder ahora eran solo cenizas entre la bruma de la oscuridad. Las rutas de comercio estaban abandonadas, las ciudades amuralladas se habían convertido en prisiones, y los pocos que sobrevivían vivían escondidos como ratas bajo tierra. Los hombres habían olvidado lo que era cantar. Habían olvidado lo que era reír. La esperanza era un recuerdo tan lejano como las estrellas. Y sin embargo, en medio de aquel silencio agónico, comenzó a escucharse un murmullo. Un rumor que viajaba más rápido que la sombra misma. Los portadores de la luz no solo existían, sino que estaban luchando. Eran pocos. Apenas un puñado desperdigado por los continentes, unidos no por linaje ni juramento, sino por una fuerza invisible que los atraía unos hacia otros. Donde uno de ellos aparecía, tarde o temprano llegaban los demás. Era como si el destino los reuniera, guiado por la misma energía que latía en sus almas. Cada uno era distinto. Cada uno cargaba con cicatrices y pasados imposibles de olvidar. Había una mujer llamada Elandra, cuyos ojos brillaban como fuego líquido. Había visto a su familia ser devorada por los caídos y había jurado nunca más temer. Su poder era tan devastador como su rabia, podía desatar tormentas de llamas que convertían la noche en un amanecer sangriento. Junto a ella viajaba Kael, un antiguo mercenario marcado por la culpa. Había servido a reyes crueles, había matado por oro, y pensaba que no merecía redención. Pero la luz en su interior lo eligió de todas formas, entregándole la capacidad de levantar murallas de piedra con un gesto, como si la tierra misma respondiera a su llamado. También estaba Lyra, la más joven, apenas una niña cuando despertó su don. Tenía la habilidad de sanar con solo tocar la piel de un herido. Muchos la veían como un milagro viviente, pero ella lloraba cada vez que curaba, porque cada cicatriz que cerraba dejaba una marca invisible en su propio corazón. Y, por supuesto, estaba el joven del símbolo, aquel cuyo nombre todavía era un misterio para muchos. Algunos lo llamaban el marcado, otros lo apodaban el puente. Nadie sabía si era un elegido de la luz o un emisario de la oscuridad disfrazado, pero todos sabían que a su alrededor los acontecimientos se aceleraban, como si el propio universo se inclinara hacia su destino. Estos portadores comenzaron a cambiar el curso de la guerra. Donde antes los hombres se rendían sin pelear, ahora se alzaban con armas en mano. No porque creyeran poder vencer, sino porque alguien les había recordado lo que significaba resistir. En cada aldea, en cada rincón olvidado, encendían hogueras, no solo para alejar el frío, sino para gritarle al mundo que aún quedaba algo de luz. El pueblo comenzó a llamarlos centinelas. No eran generales ni reyes. Eran guardianes de la última chispa de humanidad. Y con cada batalla que ganaban, aunque fueran victorias pequeñas, los rumores se expandían: la sombra puede sangrar. La sombra puede ser herida. Pero la oscuridad no era ingenua. El enemigo observaba, aprendía. La grieta, esa herida en la realidad, parecía tener ojos y oídos propios. Y al ver que los centinelas encendían rebeliones, decidió desatar algo más temible que los ejércitos de espectros: envió a los arcontes de la noche. No eran simples soldados. Eran comandantes de la sombra, seres tan antiguos como el mismo mundo, que una vez habían sido héroes humanos antes de caer en el abismo. Cada arconte conservaba recuerdos de su vida pasada, y esa memoria los volvía más crueles, porque conocían exactamente cómo quebrar el espíritu de los hombres. El primero en aparecer fue conocido como Derac, el silencioso. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Dondequiera que caminaba, las voces morían, las canciones quedaban mudas, los gritos se apagaban. Era el verdugo perfecto, y fue enviado a cazar a los centinelas. La primera batalla contra él marcó un antes y un después. Los centinelas, recién reunidos, no estaban preparados para enfrentar un poder tan inmenso. Derac los superaba en fuerza, velocidad y astucia. Su presencia era como un eclipse viviente, un recordatorio de lo frágiles que aún eran.
El Andra ardió con todo su poder, lanzando un mar de fuego que habría reducido un ejército a cenizas. Pero Derac caminó a través de las llamas como si fueran humo. Kael levantó murallas de piedra y el arconte las destrozó con un gesto. Lyra trató de mantenerlos con vida, pero cada herida sanada era reemplazada por otra aún más mortal. Fue el marcado quien finalmente lo detuvo. No con fuerza, no con destreza, sino con algo que ni él mismo entendía. En el clímax de la batalla, el símbolo en su piel se encendió como un sol negro, y una onda de energía lo envolvió todo. No era luz ni sombra, era ambas cosas al mismo tiempo. Derac retrocedió por primera vez en siglos. No fue derrotado, pero quedó marcado por aquel poder extraño, un poder que parecía venir de más allá de la grieta. Esa noche, los centinelas sobrevivieron. Pero la victoria no trajo celebración. Trajo miedo. Porque ahora, incluso entre ellos, comenzaban las dudas. ¿Quién es realmente el marcado? ¿Es un salvador o el heraldo de algo peor? La rebelión había encendido una chispa, pero también había despertado preguntas peligrosas. Y mientras los centinelas trataban de unirse, la oscuridad sonreía desde las sombras, porque sabía que la verdadera batalla no sería en los campos de guerra, sino en el interior de aquellos que cargaban la luz. La era de los arcontes apenas comenzaba. Las noches ya no eran iguales. Donde antes reinaba un silencio pesado, ahora se escuchaban cánticos apagados, rezos susurrados por aldeanos que invocaban el nombre de los centinelas como si fueran santos, como si cada victoria suya fuera un milagro. Y, sin embargo, en los rincones más oscuros, la sombra crecía. Los arcontes no habían sido derrotados. Solo estaban midiendo fuerzas. Y la grieta, esa herida abierta en el corazón del mundo, latía con más violencia que nunca. El marcado lo sentía en su piel cada noche. El símbolo ardía como hierro al rojo vivo, y en sus sueños escuchaba voces contradictorias, una voz cálida que le pedía confiar, que le hablaba de esperanza, y otra, fría como la nada, que lo llamaba hijo, que le prometía poder absoluto si se entregaba a ella. A veces despertaba con lágrimas. A veces con las manos manchadas de sangre que no sabía si era real o un espejismo. Los centinelas empezaban a desconfiar. El Andra, siempre impulsiva, no ocultaba su miedo. Ese poder no es nuestro. No es de la luz. Es algo distinto. Y lo que no conocemos, siempre termina devorándonos. Kael, más pragmático, defendía al joven. Si no fuera por él, estaríamos muertos. Quizá no entendamos lo que lleva dentro, pero hasta ahora ha elegido salvarnos. Lyra, con su inocencia quebrada, solo preguntaba: ¿y si llega el día en que ya no pueda elegir? La duda era un veneno que se colaba entre ellos, y la oscuridad lo sabía. Los caídos se multiplicaban cada día, las aldeas se vaciaban, y los reinos humanos estaban demasiado divididos para resistir. Algunos reyes ofrecían pactos a la sombra, creyendo que entregarían parte de sus tierras a cambio de sobrevivir. Otros se volvían tiranos en nombre de la seguridad, aplastando a su propio pueblo por miedo a que se rebelara. El enemigo más letal no era la sombra. Era el miedo humano. Y, en ese caos, el marcado tuvo una visión. Fue durante una noche sin luna, cuando el símbolo lo quemó tanto que pensó que su piel se abriría. Cayó al suelo, convulsionando, y de pronto estuvo en otro lugar, un desierto interminable de ceniza, bajo un cielo rajado en dos. De un lado, un sol blanco lo cegaba, del otro, un abismo negro devoraba la luz. En medio del horizonte, dos figuras lo esperaban. Una hecha de fuego, otra de sombra. Ambas idénticas a él. «Eres nuestro reflejo», dijeron al unísono, con voces que eran suyas y no suyas. «No eres hijo de la luz ni de la oscuridad. Eres el puente, el equilibrio, el arma y el juez». El joven gritó, negándose, pero las voces lo envolvieron. Le mostraron visiones, ciudades ardiendo, ejércitos de hombres y espectros mezclados, un mundo donde no existía frontera entre bien y mal. Un mundo en el que él, el marcado, reinaba como soberano absoluto. Despertó empapado en sudor, con los centinelas mirándolo como si estuvieran frente a un extraño. Y, de algún modo, lo eran. A partir de ese día, las batallas cambiaron. El marcado ya no luchaba solo con la luz. A veces, en el fragor de la guerra, invocaba ráfagas de sombra, lanzaba cadenas oscuras que atrapaban a los enemigos o abría grietas que devoraban a los caídos. Su poder era tan aterrador como magnífico. Los hombres lo veneraban como a un mesías. Los arcontes lo observaban como a un hermano perdido.
y los centinelas lo miraban con miedo. La grieta, al sentirlo, comenzó a desgarrarse aún más. El equilibrio del mundo se quebraba. Entonces ocurrió la batalla final. Los arcontes, reunidos por primera vez en milenios, marcharon juntos contra la última ciudad libre, Erindor, donde miles de refugiados habían encontrado amparo bajo la protección de los centinelas. Era el corazón de la resistencia, el último faro de esperanza. La oscuridad cayó sobre sus murallas como un océano negro. La lucha fue desesperada. Elandra convirtió las torres en columnas de fuego. Cael levantó montañas enteras para frenar a los caídos. Lira corrió entre los heridos, desgarrándose a sí misma con cada vida que salvaba. Pero los arcontes eran imparables. Uno a uno, fueron destrozando las defensas, derribando los muros, quebrando la voluntad de los hombres. Y entonces, en el momento más oscuro, el marcado se alzó. El símbolo en su piel brilló como nunca antes, expandiéndose por todo su cuerpo hasta convertirlo en una figura mitad luz, mitad sombra. Sus ojos eran soles negros, su voz un rugido que hizo temblar la tierra. Los arcontes se detuvieron, y por primera vez, se inclinaron. «Eres uno de nosotros», dijeron. «Nuestro rey. Nuestro destino». El silencio cayó sobre el campo de batalla. Todos, amigos y enemigos, lo contemplaban. El joven comprendió que tenía dos caminos. Aceptar el trono de la oscuridad, gobernar sobre los vivos y los muertos, unificar el mundo bajo un reinado eterno, sin esperanza pero sin resistencia. Sacrificarse a sí mismo, cerrar la grieta desde dentro, desaparecer para siempre, dejando que los hombres construyeran su futuro sin él. La elección lo desgarró. Podía sentir la tentación arder en sus venas, el poder absoluto, la inmortalidad, la promesa de nunca más perder a nadie. Pero también recordaba los ojos de Lira, la rabia de Elandra, la fe silenciosa de Cael. Y en ese instante, decidió. Alzó las manos, no para someter, sino para entregar. Unió la luz y la sombra en un solo estallido que partió el cielo, una explosión que arrasó con los arcontes, cerró la grieta y devolvió el silencio al mundo. Cuando la luz se apagó, el marcado ya no estaba. Lo único que quedó fue el símbolo, grabado en la piedra más alta de Erindor, brillando débilmente como un recordatorio de que, alguna vez, un hombre cargó con la eternidad para que otros pudieran ser libres. Los centinelas sobrevivientes lloraron, pero no en silencio. Lloraron cantando, porque entendieron que el sacrificio del marcado no era el fin, sino el inicio de algo nuevo. La guerra había terminado. La oscuridad había sido contenida. Pero la leyenda apenas comenzaba. Porque los hombres, con sus voces y su memoria, mantendrían viva la historia del puente, aquel que eligió no ser rey ni verdugo, sino mártir. Y cada vez que una sombra amenazara con regresar, alguien miraría al símbolo y recordaría que dentro de la oscuridad más profunda, incluso allí, la luz siempre encuentra la manera de brillar. El silencio tras la explosión fue absoluto. No había gritos, no había rugidos de guerra, no había siquiera viento. La ciudad de Erindor, que momentos antes había estado envuelta en fuego y sombra, ahora reposaba en una calma casi sagrada. Sobre las murallas aún humeantes, el símbolo del marcado brillaba como un eco grabado en la eternidad. El mundo entero creyó que la guerra había terminado. Los caídos, sin el poder de la grieta que los sostenía, se deshicieron en polvo. Los arcontes, heridos por la fusión de luz y sombra, fueron arrastrados al abismo, sellados en un sueño profundo. La oscuridad retrocedió a los confines de la nada, y los sobrevivientes vieron aquel día como el renacer de la esperanza. Pero la esperanza, como la sombra, siempre es frágil. Los centinelas quedaron marcados. Elandra, aunque victoriosa, no pudo olvidar la mirada del marcado en el instante final, no de odio, no de poder, sino de renuncia. Cada vez que invocaba sus llamas, las veía teñirse de negro, como si la sombra hubiera dejado una semilla en su interior. Cael, desgastado, se convirtió en un errante. Vagaba por los reinos en ruinas, ayudando a reconstruir murallas, levantando casas para los campesinos. Pero cada piedra que alzaba le recordaba que ninguna muralla había sido suficiente para salvar al marcado. La culpa lo consumía. Lira, más que nadie, cargaba con el dolor. Había sentido la energía del marcado en el instante de su sacrificio, como si él hubiera depositado en ella una parte de su alma. Desde entonces, su don de sanar se volvió distinto, ya no solo cerraba heridas, también absorbía fragmentos de recuerdos de quienes tocaba.
Con cada vida salvada, veía visiones del marcado, como si aún estuviera allí, susurrándole desde más allá del velo. El mundo lo celebró como un mártir. En cada aldea, en cada ciudad reconstruida, se erigieron altares con el símbolo de la grieta atravesada. Pero no todos lo veneraban. Algunos lo temían. Porque había rumores. Los ancianos hablaban de un desequilibrio. Que el sacrificio no había destruido la grieta, solo la había contenido. Que al unir luz y sombra, el marcado no había cerrado la herida, sino que la había transformado en algo nuevo, algo desconocido. Y los rumores se volvieron certezas cuando los sueños regresaron. En las noches más oscuras, muchos comenzaron a escuchar susurros. No la voz de la sombra, ni la de la luz, sino una tercera voz, profunda, inquietante, hecha de ambas. Una voz que preguntaba: ¿qué elegirás tú cuando llegue el nuevo amanecer? Era la voz del marcado. O algo que se hacía pasar por él. Los centinelas, al reunirse, comprendieron que la batalla no había terminado. Lo que habían presenciado en Erindor no fue un final, sino un renacer. Y lo que había nacido ya no era ni luz ni oscuridad. Era algo que nadie comprendía. Un nuevo símbolo comenzó a aparecer. No en la piel de un elegido, sino en las piedras, en los árboles, en las paredes de las aldeas. Era una espiral que se abría hacia afuera, como un eco del círculo quebrado del marcado. Los sabios lo llamaron el signo del retorno. El Andra lo vio primero en las brasas de sus hogueras. Kael lo encontró grabado en la roca, como si la propia tierra lo llamara. Lyra lo sintió arder en su pecho, cada vez que tocaba a un herido. No podían negarlo, el poder del marcado no se había ido. Solo estaba esperando. Y entonces, una noticia sacudió al mundo. En una aldea perdida más allá de las montañas, había nacido un niño con el mismo símbolo grabado en la piel. Pero no era un círculo quebrado como el del marcado original, sino la nueva espiral, palpitante como si respirara. El niño lloraba con un eco que hacía temblar a los adultos. Algunos lo veían como la reencarnación del marcado. Otros, como el presagio de un desastre aún mayor. Los centinelas supieron que su deber no había terminado. Debían proteger al niño. O matarlo, antes de que el mundo conociera un destino peor que la oscuridad. La profecía comenzaba a escribirse de nuevo. El sacrificio del marcado había cerrado una era, pero había abierto otra aún más incierta. Y mientras los hombres celebraban la victoria, la grieta dormida reía en silencio, porque sabía que el verdadero fin aún estaba lejos. Porque las sombras no mueren. Solo esperan. El nacimiento del niño fue como una herida en el mundo. No hubo estrellas esa noche, ni cantos de aves al amanecer. Los ancianos de la aldea dijeron que hasta el viento se detuvo para presenciarlo. Su llanto retumbó en las montañas, no como un sonido, sino como un eco que se expandió en todas direcciones, hasta llegar a oídos de quienes nunca debieron escucharlo. Cuando la partera limpió la piel del recién nacido, todos vieron el símbolo. No era el círculo quebrado del marcado original, sino una espiral abierta que parecía latir como un corazón. Se movía lentamente, como si respirara con él. La gente se apartó, aterrada. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron. Nadie se atrevía a tocarlo. Pero Lyra sí. Ella viajó durante días hasta la aldea al escuchar los rumores. Y cuando vio al niño, supo la verdad. Su don de sanar vibró al acercarse, como si hubiera encontrado la fuente misma de su poder. Cuando lo tomó en brazos, sintió un calor profundo mezclado con un frío indescriptible. Luz y sombra, unidas de nuevo. Es él, susurró. No una reencarnación, sino un nuevo comienzo. El Andra no estuvo de acuerdo. Cuando llegó y lo vio, encendió fuego en sus manos como advertencia. No podemos repetir la historia. ¿Sabes lo que pasó con el marcado? ¿Sabes en qué se convirtió? Si dejamos que este niño crezca, quizá no tengamos una segunda oportunidad. Kael, como siempre, permaneció en silencio. Pero sus ojos, gastados por la guerra y la culpa, mostraban duda. El consejo de los centinelas se dividió. ¿Proteger al niño o destruirlo antes de que el mundo volviera a arder? Mientras tanto, más allá de las montañas, algo despertaba. Los arcontes no habían desaparecido. Habían quedado atrapados en el abismo, debilitados por el sacrificio del marcado. Pero la espiral en la piel del niño resonaba en sus prisiones. Era como un llamado, un tambor que los invitaba a regresar. Y ellos respondieron. El primero en salir fue Derac, el silencioso.
Había quedado marcado por el poder del marcado y llevaba en su pecho una cicatriz de luz que nunca sanó. Ahora, al sentir el nacimiento del niño, comprendió que su misión no había terminado. El puente dejó una puerta abierta, susurró en la mente de los caídos. Y esa puerta es el niño. Los centinelas, sin saberlo, no solo estaban protegiendo un heredero. Estaban protegiendo la llave de un destino que podía rehacer el mundo, o quebrarlo definitivamente. El niño creció rápido. No en cuerpo, sino en conciencia. Antes de cumplir un año, sus ojos ya observaban con una intensidad imposible. Antes de hablar, movía objetos con solo mirarlos. Y cuando lloraba, la tierra temblaba bajo sus pies. Lyra lo llamaba a Aelion. Elandra nunca lo llamó por su nombre, solo el peligro. Kael lo trataba como un hijo perdido, aunque en el fondo temía lo que vendría. Pero Aelion escuchaba. Escuchaba las voces que nadie más podía oír. A veces se levantaba en la noche y murmuraba cosas que helaban la sangre de los centinelas. El marcado no se fue, decía. Él habla conmigo. Él me guía. ¿Y qué te dice? Preguntaba Lyra, temblando. Que el sacrificio fue solo el primer paso. Que yo debo terminar lo que él empezó. El tiempo pasaba, y con él, el rumor del niño se esparció. Reyes ambiciosos enviaron emisarios para reclamarlo, convencidos de que con él podrían controlar tanto la luz como la sombra. Sectas oscuras lo veneraban como un dios renacido y ofrecían sacrificios para atraer su favor. Y en los confines del abismo, los arcontes preparaban su regreso, ansiosos por corromperlo. Los centinelas se dieron cuenta de que ya no podían ocultarlo. Debían elegir, entrenarlo y guiarlo, o entregarlo a la nada antes de que fuera demasiado tarde. Elandra presionó por lo segundo. Lyra, con lágrimas, rogó por lo primero. Kael, finalmente, habló. El marcado nos dio un mundo con la posibilidad de elegir. No podemos arrebatarle a este niño esa misma oportunidad. Lo entrenaremos. Pero si algún día falla, seré yo quien ponga fin a su destino. Y así comenzó el camino del heredero. Aelion fue criado entre ruinas y batallas, aprendiendo no solo a usar sus dones, sino también a temerlos. Cada lección era una lucha, porque la espiral en su piel crecía con él, abriéndose más y más, como un portal en expansión. Los centinelas intentaban enseñarle disciplina, esperanza, control. Pero a veces, en medio de los entrenamientos, sus ojos se tornaban negros y su voz cambiaba. Entonces hablaba con palabras antiguas que ninguno comprendía, lenguas olvidadas que hacían vibrar el aire. No me pertenecen, decía Aelion después, llorando. Son otros dentro de mí. El eco del marcado vivía en él. Y también algo más, algo que ni siquiera la luz ni la sombra podían nombrar. Los días de paz fueron breves. Una noche, bajo la luna roja, Elandra despertó sobresaltada. Su fuego había ardido solo, sin que ella lo llamara. Y en el horizonte, más allá de los bosques, vio una columna de humo oscuro. No era fuego común. Era el aliento del abismo. Los arcontes habían regresado. Derac, el silencioso, marchaba de nuevo. Pero esta vez no venía a destruir ciudades. Venía a buscar al niño. Porque el destino del mundo ya no estaba en la luz ni en la sombra, sino en el corazón de Aelion, el heredero de la espiral. El viento traía olor a tierra quemada y metal oxidado. La columna de humo que Elandra había visto semanas antes no se había extinguido, crecía como si respirara. Los arcontes, debilitados pero astutos, habían reunido a sus seguidores, criaturas de sombras, mercenarios y sectas dispuestas a sacrificarlo todo por poder. Lyra revisaba los mapas antiguos de la aldea, marcando rutas de escape y lugares donde podrían ocultarse. Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en Aelion. Ya no era un bebé indefenso, pero la espiral en su piel lo hacía vulnerable. Su poder no estaba controlado y, a veces, en momentos de miedo, podía arrasar con todo a su alrededor. No podemos esperar más, dijo Kael, con la voz grave. Si los arcontes lo encuentran, todo estará perdido. Debemos entrenarlo en la verdadera batalla. Elandra, todavía recelosa, cruzó los brazos. No se trata solo de fuerza, Kael. Si él pierde el control, matará a más inocentes que los arcontes. Entonces aprenderá a controlar su poder o morirá intentándolo, replicó Kael. El entrenamiento comenzó al amanecer. Aelion aprendió primero a escuchar, los susurros del viento, el temblor de la tierra, el murmullo de la vida misma. Cada sonido era una señal, cada movimiento una advertencia.
Luego vinieron las lecciones de combate, sin armas, sin magia, solo estrategia y reflejos. Kael insistía en que un guerrero sin control era tan peligroso como un arma sin gatillo. Pero lo más difícil para Aelion era la espiral. No podía ignorarla, y cuando la presión aumentaba, la espiral brillaba en la piel, extendiéndose lentamente hasta que el miedo o la ira amenazaban con consumirlo. Respira, le decía Lyra. La espiral no te controla. Tú la controlas a ella. Por la noche, Kael se sentaba junto a él y le contaba historias del marcado. Historias de errores y sacrificios. Aelion escuchaba con ojos grandes, comprendiendo que su destino era también una carga y una oportunidad. Y entonces llegó la primera emboscada. No era un ataque directo. Los arcontes no habían olvidado la lección del pasado: el poder sin planificación es inútil. En lugar de entrar a la aldea, enviaron mensajeros oscuros, hombres con ojos vacíos que sembraban miedo. Cosecharon rumores, manipularon a mercaderes, e incluso lograron corromper a algunos aldeanos desesperados. Aelion lo percibió antes de que nadie más lo hiciera. «Vienen por mí», susurró, y la espiral en su hombro brilló con intensidad. «Sí», asintió Lyra. «Pero no estamos solos». Kael movió la mano y de la sombra surgieron los centinelas, guerreros que habían jurado proteger la línea del tiempo, guardianes de la espiral y del legado del marcado. Cada uno tenía habilidades únicas: visión nocturna, fuerza sobrehumana, control elemental. Pero ninguno había enfrentado un poder como el de Aelion. El combate fue breve pero intenso. Los mensajeros oscuros fueron derrotados, pero Aelion quedó agotado. La espiral en su piel latía como un tambor desbocado, y por primera vez sintió miedo de sí mismo. «No podemos solo luchar», dijo Lyra. «Debemos prepararlo para lo que vendrá». Así comenzaron las misiones de aprendizaje, incursiones planificadas en territorios donde los arcontes habían dejado trampas, pruebas de ingenio y resistencia. Aelion no solo aprendía a pelear, sino a pensar, a liderar, sobre todo, a controlar su poder. Cada victoria le daba confianza, cada error le enseñaba humildad. Pero los arcontes observaban desde las sombras. Derak, el silencioso, regresó para asegurarse de que nada escapara. Sus ojos, marcados por la cicatriz del tiempo, brillaban con un hambre contenida. «El heredero debe caer», murmuró. «Si la espiral alcanza su potencial, ningún arconte sobrevivirá». Una noche, durante un entrenamiento bajo la luna llena, Aelion se detuvo. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada. «No puedo controlar todo. A veces siento que la espiral me quiere devorar». Kael se inclinó y lo miró a los ojos. «Todos tenemos sombras, Aelion. La diferencia está en si les permitimos definirnos o las usamos para fortalecernos». Lyra añadió. «Y recuerda que no estás solo. Tienes a los centinelas, a Kael y a mí. Confía en nosotros. Confía en ti mismo». Pero la confianza no sería suficiente. Los arcontes lanzaron su primer ataque masivo al amanecer siguiente, y la aldea se convirtió en un campo de prueba para el joven heredero. El suelo temblaba, las casas se sacudían y la espiral de Aelion brillaba como un sol pequeño en su pecho. Cada golpe, cada hechizo oscuro, era resistido no solo por su fuerza, sino por su voluntad. Los centinelas luchaban a su lado, pero era Aelion quien decidía el destino del día. Cuando el polvo se asentó, la aldea estaba intacta. Los arcontes habían retrocedido, pero su mensaje estaba claro: no abandonarían. Aelion comprendió entonces que su camino apenas comenzaba. No solo debía dominar su poder, debía liderar, proteger y enseñar. La espiral era su carga, sí, pero también su mayor arma y legado. Mientras la aldea se reorganizaba y los centinelas reparaban daños, Aelion miró al horizonte. «Vendrán más», dijo. «Pero esta vez estoy listo». Lyra y Kael lo observaron con orgullo y temor. Sabían que, a partir de ese día, Aelion ya no sería solo un niño marcado, sería un líder, un símbolo y la esperanza del mundo que los arcontes intentaban destruir. El amanecer rompió sobre la aldea con un tono grisáceo, cargado de presagio. Las nubes bajas parecían presagiar el caos que se acercaba. Aelion se despertó con un presentimiento, la espiral en su brazo derecho latía con intensidad, como si alertara de un peligro inminente. «Algo está viniendo», susurró, tocando el símbolo que ahora brillaba débilmente bajo la piel. Lyra lo miró con gravedad. «Sí. Los arcontes no olvidan ni perdonan. Y esta vez no habrá advertencias». Kael reunió a los centinelas en el centro del poblado.
Cada uno estaba listo, con armaduras ligeras y armas talladas con runas antiguas. Sus ojos reflejaban tanto la determinación como la preocupación. Debemos proteger a Aelion a toda costa, dijo Kael. Pero también debemos enseñarle a usar la espiral en su máximo potencial. El silencio fue roto por un rugido distante. El ejército de los arcontes se acercaba, figuras envueltas en sombras, montando bestias deformes que arrastraban cadenas y fuego. Sus ojos eran pozos de odio, y su presencia hacía que la tierra temblara. Aelion respiró profundo y sintió la energía de la espiral crecer. No era solo un símbolo, era un vínculo con la esencia del marcado, con los héroes y guardianes que habían existido antes que él. Su piel brillaba en un patrón de líneas entrelazadas que comenzaban a irradiar luz, reflejando tanto miedo como poder. Recuerden lo que hemos practicado, ordenó Kael. Estrategia primero, fuerza después. La batalla comenzó con un estruendo que sacudió la aldea. Los centinelas bloquearon la primera oleada, pero los arcontes no retrocedían. Sus hechizos oscuros envolvían a los aldeanos y destruyeron gran parte de las barricadas. Aelion sintió la espiral reaccionar ante el miedo y la ira. Su energía comenzó a fluir fuera de control. Lyra gritó: «Controla la espiral, Aelion. No dejes que te domine». Con un esfuerzo enorme, Aelion concentró su poder, visualizando cada línea de la espiral como un camino, no un arma. La luz de la espiral se expandió y creó un escudo protector alrededor del centro de la aldea. Los centinelas, sorprendidos, se dieron cuenta de que la energía no era destructiva, era un campo de contención, una barrera que absorbía ataques y convertía la agresión en fuerza defensiva. Pero en medio del combate, apareció un enemigo inesperado, un arconte mayor, con túnica negra y una máscara de obsidiana que ocultaba su rostro. Su presencia hacía que la espiral de Aelion se agitara violentamente. «Has despertado demasiado pronto, heredero», dijo la voz, resonante y fría. «La espiral no está lista para ti». Aelion sintió un golpe de duda, pero recordó las palabras de Kael y Lyra: «Confía en ti mismo». Concentrando todo su miedo y coraje, extendió su mano. La espiral respondió, formando un aura de luz que bloqueó un rayo oscuro que el arconte lanzó. En ese instante, Kael reveló un secreto. «Aelion, hay algo que nunca te conté sobre el marcado. La espiral que llevas no solo es un símbolo de poder, sino un vínculo con los guardianes eternos, aquellos que existieron antes que nosotros y derrotaron a los arcontes en generaciones pasadas. Cada línea, cada curva, representa su fuerza acumulada. Tú eres el canal, Aelion. Pero debes decidir si la usarás para proteger o para destruir». El joven heredero asintió con determinación. La primera gran batalla no solo era física, sino un juicio de voluntad. Los aldeanos miraban, los centinelas luchaban, y Aelion comprendió que su papel era mucho más grande de lo que había imaginado. No solo debía salvar su pueblo, sino mantener el legado de los guardianes y la esperanza de todos. El enfrentamiento con el arconte mayor se volvió un choque de voluntades. Cada ataque era neutralizado por la espiral, y cada movimiento de Aelion reflejaba tanto astucia como coraje. Finalmente, concentrando toda su energía, lanzó un pulso de luz que no destruyó al enemigo, sino que lo desarmó y lo selló en una esfera de energía, mostrando que la verdadera fuerza residía en control y no en la destrucción. Cuando la batalla terminó, el amanecer iluminó una aldea herida, pero en pie. Aelion estaba exhausto, pero había demostrado que podía liderar y proteger. Los centinelas lo rodearon con respeto renovado, y Lyra le sonrió, orgullosa y aliviada. Kael se acercó y le susurró: «Esto es solo el comienzo, Aelion. Los arcontes no se detendrán, y aún hay secretos del marcado que debes descubrir. Pero hoy, has demostrado que eres digno de la espiral». Aelion miró al horizonte, por primera vez, sintió que la carga que llevaba podía convertirse en su fuerza más grande. Sabía que las batallas serían más difíciles, que los enemigos serían más astutos, pero también sabía que no estaba solo. Mientras la luz del sol iluminaba la aldea, la espiral en su brazo brilló suavemente, como un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la paciencia, el coraje y el control. La aldea aún estaba cubierta por los escombros de la primera gran batalla. Los aldeanos trabajaban en reparar las barricadas y reconstruir los hogares dañados, mientras los centinelas permanecían alerta, sabiendo que los arcontes no tardarían en volver. Aelion no podía dormir. La espiral en su brazo ardía con intensidad, y cada latido parecía susurrarle preguntas que no entendía completamente.
Lyra lo encontró al borde del bosque, observando el amanecer. No deberías cargar solo con esto, dijo suavemente, poniendo una mano sobre su hombro. Incluso los guardianes tuvieron guías y aliados. Aelion asintió, pero su mirada estaba fija en el horizonte. Lo sé. Pero siento algo extraño. Como si alguien más estuviera manipulando la energía del marcado, alguien dentro de los nuestros. Lyra frunció el ceño. ¿Dentro de los centinelas? Sí, confirmó Aelion. Durante la batalla, sentí que la espiral reaccionaba a algo que no era de los arcontes. Era familiar, pero también traición. Kael apareció detrás de ellos, con su usual expresión grave. Debemos investigar, dijo. Un traidor entre nosotros podría ser más peligroso que cualquier ejército. El día siguiente comenzó con tensión. Los centinelas se reunieron para entrenar, pero Aelion observaba cada movimiento, buscando pistas. Su intuición lo llevó hacia un joven llamado Deren, un centinela hábil pero reservado, que rara vez compartía sus pensamientos. Deren llamó a Aelion mientras se acercaba. ¿Puedes venir conmigo un momento? El joven asintió y lo siguió al borde del bosque, lejos de la mirada de los demás. Aelion concentró la espiral, sintiendo como su energía vibraba hacia Deren, buscando la verdad. Siento algo en ti, dijo Aelion con voz firme. La espiral reacciona a tu presencia de manera extraña. ¿Qué sabes sobre los arcontes que nosotros no? Deren vaciló, y por un instante la duda cruzó su rostro. Luego bajó la mirada y murmuró. Yo no quería. Pero ellos me ofrecieron información sobre mi hermana. Dijeron que podía salvarla si colaboraba. Aelion apretó los dientes, pero controló su ira. La traición dolía, pero también entendía el miedo y la desesperación de Deren. Debemos proteger a tu hermana, dijo, pero traicionar a tu gente no es la respuesta. La espiral puede ayudarte a salvarla sin vender tu alma a los arcontes. Deren levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad crees que puedo? Sí, afirmó Aelion. Pero primero debes escoger, ¿de qué lado estarás? Esa noche, los centinelas recibieron un nuevo ataque, esta vez más estratégico. Los arcontes sabían cómo desestabilizarlos, atacando en puntos específicos y tratando de aislar a Aelion. La aldea se convirtió en un campo de tensión constante. Deren se presentó ante Aelion justo antes de que comenzara la batalla. Estoy contigo, dijo, entregándole información vital sobre los planes de los arcontes. Me he arrepentido de seguir sus órdenes. Aelion asintió, sintiendo que la espiral en su brazo se calmaba, como si aceptara la sinceridad de Deren. Con la nueva información, los centinelas lograron reforzar las defensas y sorprender al enemigo, repelando parcialmente el ataque. Durante la lucha, Aelion tuvo un encuentro directo con un arconte oscuro, que parecía conocer cada uno de sus movimientos. La espiral vibró violentamente y proyectó visiones del pasado, héroes antiguos que habían enfrentado traiciones y desafíos similares. Cada golpe y cada defensa le recordaba que la verdadera fuerza no era solo física, sino moral y estratégica. Al final de la batalla, la aldea sobrevivió, pero las pérdidas habían sido significativas. La revelación del traidor dentro de los centinelas sacudió la confianza del grupo, y Aelion comprendió que la lucha no era solo contra los arcontes, sino también contra la corrupción, la desesperación y el miedo que podían surgir incluso entre los aliados. Kael se acercó a Aelion al amanecer, con la aldea silenciosa a su alrededor. Hoy aprendiste algo vital, Aelion. Un verdadero líder debe discernir la verdad entre la lealtad y la traición, y saber perdonar cuando alguien busca redimirse. Lyra añadió. Y recuerda, la espiral no es solo tu fuerza. Es un reflejo de todos los que confían en ti. Cuídalos, y ellos te cuidarán a ti. Aelion observó el horizonte. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Sabía que los arcontes regresarían, más astutos y poderosos, y que cada decisión contaría. Sin embargo, también comprendió que con aliados sinceros, incluso entre los que habían errado, podría enfrentar cualquier desafío. Y así, mientras el sol iluminaba los tejados de la aldea y las espirales en los brazos de Aelion y Deren brillaban suavemente, el futuro se abría ante ellos, un camino lleno de peligros, secretos, y la promesa de que el marcado podía ser más que un arma, podía ser la esperanza de un mundo que aún podía salvarse. La aldea estaba en calma después del último ataque, pero la tranquilidad era solo superficial. Cada centinela estaba alerta, consciente de que los arcontes no se rendirían.
Aelión sentía la espiral vibrar de manera constante, un recordatorio de que su conexión con el marcado aún no estaba completamente bajo control. Esa noche, mientras la luna iluminaba los tejados de la aldea, Aelión practicaba en el bosque cercano, concentrando la energía de la espiral en su brazo. Cada movimiento era meticuloso, golpes, defensas y canalización de energía. Sin embargo, cada vez que creía controlar la fuerza, un torrente de visiones se desataba, mostrándole los peligros futuros y los errores que podía cometer. Lyra apareció detrás de él, silenciosa como siempre. La espiral no se domina solo con fuerza, dijo. Debes comprenderla, sentirla. No es un arma, es parte de ti. Aelión asintió, respirando hondo. Lo sé, pero cada vez que los arcontes aparecen, pierdo el control. Siento que la energía se me escapa. Eso ocurre porque aún no confías completamente en tus aliados, explicó Lyra. La espiral refleja tu corazón. Si dudas de quienes te rodean, también dudas de ti mismo. En ese momento, un mensajero llegó corriendo desde la frontera de la aldea. Centinelas, jadeó, los arcontes se acercan. Traen consigo una sombra que consume todo a su paso. Aelión sintió un escalofrío. Esa sombra no era un enemigo común, era una criatura que los antiguos relatos mencionaban solo como leyenda, el devorador de luz, un arconte capaz de absorber la energía vital de quienes se enfrentaban a él. Kael reunió al grupo. Escuchen, dijo con voz firme. Esta no es una batalla cualquiera. Si ese ser entra en la aldea, toda nuestra gente estará en peligro. Deren, ahora fiel al grupo, se adelantó. Debemos crear un plan que combine estrategia y la espiral de Aelión. Él puede guiar la energía para contener al devorador, pero necesitaremos cada centinela y aldeano dispuesto a luchar. El plan era arriesgado, pero necesario. Aelión se colocó en el centro del círculo de defensa, mientras los demás formaban un perímetro. La espiral en su brazo comenzó a brillar con intensidad, pulsando con cada latido de su corazón. Cuando la criatura apareció, emergiendo de la niebla como una sombra líquida, Aelión levantó la mano y concentró la energía en un campo protector alrededor de la aldea. La criatura rugió, intentando absorber la luz de la espiral, pero la fuerza de Aelión la contenía, vibrando en perfecta armonía con cada centinela y aldeano que canalizaba su propia energía hacia él. Ahora, gritó Kael. Manténganlo enfocado mientras atacamos desde los flancos. La batalla fue feroz. La sombra devoraba todo a su paso, pero Aelión, con cada respiración, sincronizaba la espiral con su intuición y la fuerza de los demás. Comenzó a dominar la energía, no solo reaccionando, sino anticipando los movimientos del devorador. Cada golpe que daba con su brazo creaba ondas de luz que debilitaban a la criatura. Lyra lo observaba, impresionada. ¿Lo está haciendo? Aelión ha encontrado su ritmo. Finalmente, con un último esfuerzo, Aelión canalizó toda la energía de la espiral hacia la sombra. La luz explotó en un destello cegador, desintegrando al devorador y disipando la oscuridad que amenazaba la aldea. Cuando la luz se desvaneció, todos miraron a Aelión, agotado pero vivo. La aldea había sobrevivido, y él había logrado un nivel de control sobre la espiral que jamás había imaginado. Kael se acercó y puso una mano en su hombro. Has hecho más que sobrevivir, Aelión. Has dominado la espiral, y lo hiciste con coraje y sabiduría. Deren, a su lado, asintió. Y lo hiciste confiando en nosotros. Eso es lo que realmente te convirtió en un líder. Aelión respiró profundo, dejando que la energía se calmara. Por primera vez, sintió que la espiral no era solo un poder peligroso, sino una extensión de su voluntad y de la fuerza de su gente. Lyra sonrió, con un brillo de orgullo en los ojos. Esto es solo el comienzo. La sombra que enfrentamos no era más que un aviso. Los arcontes tienen secretos aún más oscuros, y tú deberás enfrentarlos. Pero ahora sabes algo crucial, la espiral no es algo que domines solo, sino algo que compartes. Aelión asintió, mirando la aldea con determinación. La próxima batalla sería aún más difícil, pero estaba listo. Sabía que con aliados leales, confianza y la fuerza de la espiral completamente integrada, podría enfrentar cualquier oscuridad. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, la luz iluminó la aldea, y Aelión sintió, por primera vez, una paz mezclada con propósito. La verdadera fuerza no estaba solo en la espiral, sino en la unión de quienes luchaban por la misma causa. Tras la victoria sobre el devorador de luz, la aldea respiraba tranquila,
pero Aelión sabía que los arcontes no habían revelado todas sus cartas. Esa misma noche, mientras observaba la espiral en su brazo, una visión intensa lo atravesó, una figura envuelta en sombras que no era hostil, sino sabia, como si quisiera transmitir un mensaje. Aelión, susurró la voz en su mente. Has comprendido la fuerza de la espiral y su vínculo con quienes te rodean. Pero aún no conoces su verdadero propósito. La visión mostró un paisaje antiguo, donde la espiral surgía de la tierra misma, conectando a cada ser vivo con su energía vital. Comprendió entonces que la espiral no era solo un poder para defender o atacar, sino un lazo entre los corazones y la vida misma. Al amanecer, convocó a Lyra, Kael y Deren. La espiral no es mía. Es de todos los que creen en proteger la vida, y mientras la usemos para eso, seremos fuertes, pero si alguna vez la usamos para destruir sin necesidad, nos consumirá. Lyra asintió. Eso significa que cada elección que hagamos, cada batalla que enfrentemos, definirá no solo nuestro destino, sino el de quienes nos rodean. Los arcontes, al enterarse de que Aelión había dominado la espiral y comprendido su propósito, aparecieron por última vez. Esta vez no para atacar, sino para ofrecer una prueba final, un reto de entendimiento y balance. Si Aelión superaba esta prueba, los arcontes reconocerían a la humanidad como digna de la espiral. La prueba consistía en entrar en un laberinto de luz y sombra donde cada decisión afectaba a otros seres vivos, manifestando los temores y esperanzas de la aldea. Aelión avanzó con cautela, recordando las enseñanzas de Lyra, empatía, paciencia y respeto. Cada paso que daba no solo protegía la vida, sino que la fortalecía. Al llegar al centro del laberinto, se encontró frente a una manifestación de la espiral misma, un remolino de energía que reflejaba su corazón y su propósito. Al colocarse en el centro y concentrarse, la espiral no reaccionó con fuerza bruta, sino con armonía, fusionando sus visiones y sus emociones con las de la aldea. La prueba había terminado, y los arcontes desaparecieron, dejando una promesa: la espiral siempre estará con quienes elijan la vida sobre la destrucción. La noticia se extendió rápidamente. Aelión no solo había vencido a los arcontes, sino que había demostrado que la fuerza verdadera no radica en el poder, sino en la comprensión, la unidad y el respeto. La aldea celebró, pero Aelión no se detuvo allí. Estableció una escuela para enseñar a otros sobre la espiral, cómo canalizarla de manera responsable y cómo cuidar de la vida que los rodea. Con Lyra a su lado, Kael como guía de los nuevos aprendices y Deren velando por la aldea, Aelión comprendió que la verdadera victoria no era la derrota de enemigos, sino la creación de un legado. Cada joven que aprendía de él llevaba la espiral en su corazón, no como arma, sino como símbolo de armonía y respeto. El tiempo pasó, y Aelión, ya mayor, caminaba por los bosques junto a sus discípulos, viendo cómo los aldeanos vivían en paz y prosperidad. La espiral en su brazo brillaba suavemente, no como recordatorio de guerra, sino de vida. Antes de partir para su descanso final, Aelión escribió en un pergamino: la espiral no pertenece a uno solo. Pertenece a quienes eligen la vida sobre la destrucción, a quienes eligen comprender sobre temer, y a quienes eligen unir sobre dividir. Cada corazón puede ser una espiral, cada acción una luz. Cuídenla, y ella los guiará. Y así, el legado de Aelión y la espiral se convirtió en leyenda, un recordatorio de que el verdadero poder reside no en dominar, sino en sanar, no en destruir, sino en unir, y que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la comprensión puede cambiar destinos y transformar comunidades enteras. La historia de Aelión finaliza, pero su enseñanza permanece. Cada uno de nosotros tiene una espiral esperando ser comprendida y usada con respeto, y con ella, podemos crear milagros en nuestro mundo.